Lucas 41, 46 al 53. ¿Sí? Okay. Lucas 1 del 46 al 53. Perdón, al 53. ¿Ya lo tenemos? Amén. Vamos a leerlo juntos y así dice la palabra del Señor. Entonces María dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque he mirado la bajeza de su sierva. Pues he aquí, desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me han dicho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes. A los hambrientos colmó de bienes, y a los ricos los envió vacíos. Amén. Pueden tomar sus lugares. Perdonarán ustedes la voz de adolescente que traigo hoy, pero lo importante es la expresión de la palabra del Dios. Bueno, ¿es María la madre de Dios? ¿O es María solo la madre de Jesús? ¿Sabe que de la respuesta que usted tenga en su mente, en su corazón y en sus labios, hoy sabré si son herejes? De veras. Y no lo saben ustedes. Y no lo saben ustedes. Durante los primeros siglos de la cristiandad, y conforme fue avanzando el tiempo, las verdades que fueron reveladas de Jesús a sus apóstoles no tuvieron la necesidad de ser clarificadas, puesto que el testimonio vivo estaba entre ellos. Y ellos, como primeros testigos de primera mano, no cometían el error porque el Espíritu Santo los guiaba, los asistía. Pero una vez muertos los apóstoles, la cristiandad se vio en la necesidad de organizar claramente todas esas verdades reveladas en la Escritura y a través de la tradición de las palabras de Jesús dichas a sus apóstoles. Una de ellas es la Theotokos, que significa la que da a luz a uno como Dios. La palabra Theotokos es una palabra griega compuesta. Dios, tokos, pacto. Y durante una reunión en las iglesias en el año 431, surgió un cisma, o más bien, más que un cisma, surgió una desaveniencia, porque precisamente hubieron quienes dijeron: ¿María es la madre de Dios o María solo es la madre de Jesús? Asistidos e iluminados por el Espíritu Santo, se llegó a la conclusión de que María no es la madre de Jesús, que María es la madre de Dios. Dirán ustedes, como Néstor, los nestorianos dijeron: ¿cómo es posible? Nestorio de Constantinopla y muchos de sus seguidores hacían una distinción diciendo: no, María únicamente parió la naturaleza humana de Jesús, por lo tanto ella es Cristotokos. Pero a la luz del cristianismo, hermanos, eso es una herejía, porque María no solo gestó la naturaleza física de Jesús, sino que María por gracia gestó la naturaleza divina de Jesús. Lo que estaba en María no era un niño como usted y como yo, encarnado de manera milagrosa. Lo que estaba dentro de María era Dios mismo gestándose en el vientre de esa mujer. Y cuando ella parió, no parió a un niño común ni especial, parió al Dios Hijo, parió al Dios Hombre. Por lo tanto, para los cristianos del primer siglo, María era Theotokos, aquella que parió a uno como Dios. Por lo tanto, María es la madre del Hijo Dios. No de Dios en el sentido genérico y universal, pero en el sentido de la Trinidad, María sí es la madre de Dios, pero no por mérito de María, porque eso es algo que algunos han malentendido diciendo, y eso la coloca ella en una posición de superioridad. No,
la virtud del Theotokos está centrada en la figura de lo que parió, no de quien lo parió. No sé si me doy a entender. Por eso, no es un error decir que María efectivamente fungió en un momento de su vida y su existencia como la Madre de Dios. Esto creó, hermanos, en el primer siglo un gran desacuerdo. Llegó a tal punto en ese desacuerdo que se tuvieron que reunir las iglesias de Occidente para tratar de dilucidarlo, lo que trajo como resultado sí un cisma, y entonces la estigmatización y la expulsión de Nestorio de Constantinopla, diciendo: lo que tú enseñas es una herejía. Así que tal vez hoy ustedes descubrieron que sin saberlo habían sido nestorianos todos estos años de su vida cristiana, y a la luz de la cristiandad eran unos herejes. Como yo lo fui en algún momento, porque efectivamente yo también me dejaba de llevar por mi lógica y mi prejuicio romanista, diciendo que las cosas eran así. Pero cuando uno le echa un clavado a la historia, un clavado a la teología, pero sobre todo un clavado a la luz del Espíritu con lo que estamos viendo, decimos: efectivamente, María no solo es la madre del Jesús histórico, sino también gestó al Jesús de la fe. Sin embargo, el error y la mentira se difundieron y están muy arraigados en la mente y el corazón de algunos. Porque así como Nestorio de Constantinopla negaba que María era la madre de Dios hombre, hubieron quienes se fueron al otro extremo y entendieron Theotokos como una cualidad sobre María, y le empezaron a atribuir a María más características de las que ella no tenía, de tal manera que se empezó a decir que María era reina del cielo, corredentora, cosalvadora, siempre inmaculada, asunta al cielo. En fin, en la mente y en el corazón de miles de latinoamericanos, tal vez millones de almas, están entenebrecidas por este engaño, hermanos. El engaño del otro extremo de los nestorianos, y es de arrobarle a María cualidades y virtudes que no posee, que no tiene, al punto de convertirla no en el dogma, pero sí en la práctica, en una diosa, capaz de salvar a aquel que crea en ella. Pero como dije al principio, esto no siempre fue así. El culto a María no se construyó de la noche a la mañana, sino a lo largo de los siglos. Es muy probable que en el siglo I, después de la ascensión de Jesús, la persona de María no es mencionada en la Biblia nuevamente, más que tal vez de manera incidental. Y parece ser que ella se reunía en la primera iglesia cristiana de Jerusalén. Como madre de quien era, obviamente fue recibida y acogida con simpatía, recibiendo todo tipo de honor y consideración por su condición de viuda, porque era viuda de José, y porque al morir Jesús, su primogénito, ella queda en franca indefensión. Pero además asiste a esa iglesia, porque en esa iglesia uno de los hombres que llegará a ser el líder principal también es hijo suyo, y es Santiago. Así pues, mis hermanos, no tenemos mucha más información acerca de la imagen y del nombre de María, porque ella no influyó en nada en el desarrollo del Evangelio y por ende en el cristianismo. Al final del siglo I, como yo dije hace un rato, al morir los apóstoles y quedar sus discípulos conocidos como los padres de la iglesia, las herejías que ya andaban a la orden del día empezaron a brotar como la humedad, así por todos lados. Entonces los primeros cristianos tuvieron que darse la tarea de crear concilios, hacer reuniones, pedir oración, ayunar para pedirle a Dios que aclarara las cosas y que su verdad prevaleciera. Así pues se tuvieron que enfrentar a todo lo que decía yo, como en el caso de Néstor de Constantinopla. Pero a María entonces le empezaron a llover otra serie de cualidades, como decíamos. Pero hubieron padres de la iglesia que decían, como Basilio, como Orígenes,
como Juan Crisóstomo o como Cirilo de Alejandría, que decían, no, pues si María es como cualquiera de nosotros, como cualquiera de nosotros, y ha presentado inclusive debilidades veniales a lo largo de su estancia en esta vida. Por lo tanto, no debiéramos de ver en ella nada fuera de lo común. Pero como dije al principio, el error, la mentira, la ignorancia, el prejuicio y el diablo se filtran por todos lados. Para finales del siglo IV surgió y fue aceptado por primera vez en la sede de Roma el culto a la Virgen María. Pero no fue hasta 1854 que se estableció que María había nacido inmaculadamente. O sea que se dieron cuenta 17 siglos después de algo que se supone que debieron haber sabido desde el principio. Y fue hasta 1950, es decir, el siglo pasado, cuando dijeron que María no murió, sino que María fue asunta al cielo. Pero, ¿esto es verdad, hermanos? Así es. ¿Qué dice la Escritura acerca de María? ¿Es María esto? ¿Qué dice la Escritura? De entrada, acabamos de leer lo que se conoce como el Magnificat de María, un fragmentito, o la oración magnífica de María. Y me llama la atención que en los primeros versos, la misma María habla de sí misma y nos revela su condición. Mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. ¿Qué está diciendo ahí María? Que precisa un Salvador. Por lo tanto, ella también se consideraba una mujer perdida y necesitada de un Salvador. Y después de haber tenido ese encuentro con el ángel, en donde le anuncia el papel fundamental que desempeñaría en el plan redentor de la humanidad, ella se regocija diciendo, mi espíritu se alegra, ¿en qué? En mis virtudes, en mis cualidades, en mi poder. No, dice, en Dios, mi Salvador. Por eso, hermanos, en este segundo domingo de Adviento, que está muy cerca al próximo 12, que ya saben ustedes lo que la gente celebra, es importante que nosotros busquemos ubicar el personaje de María en la justa dimensión, no quitándole lo que Dios le ha dado, porque ser madre de Dios es algo que no se los pidió a ustedes ni a mí, sino que Él se lo dio. Pero tampoco le vamos a andar añadiendo cosas que no necesita y que únicamente ha traído confusión, perdición y mala vida para las personas, esclavitudes. Y la manera en cómo lo vamos a hacer, hermanos, hoy en este día, es descubriendo precisamente que María es una mujer con debilidades veniales, es decir, comunes, afines a cada uno de nosotros. Y son por lo menos 3. Ha de haber tenido más, pero por lo menos hoy le vamos a describir 3. No en el afán de denostarla, ni humillarla, ni exhibirla, sino para identificarnos con ella, porque al final de cuentas ella, como Moisés, como Josué, como Pablo, como Juan, como Sansón, como Simeón, como Ana y como cualquier otro personaje, son modelos de fe de aquellos que le creyeron a Dios para que Dios hiciera su voluntad. Pero a veces ya existe un prejuicio a priori cuando escuchamos el nombre de María, inmediatamente lo rechazamos. Pero hoy tenemos que aprender, a la luz de la palabra, que ella es un personaje con el cual podemos y debemos identificarnos. Pero si con eso aprovechamos para también tener una clara dimensión de ella, y que si Dios nos da la oportunidad de compartirlo con alguien que esté buscando respuesta, que tengamos respuestas, no prejuicios, no ideas preconcebidas, no cosas que escuché de otros, sino lo que dice la palabra acerca de este personaje. ¿Cuál es la primera debilidad de María en el sentido de identificarnos con ella? Por ejemplo, la duda. María era una mujer que dudaba. Lucas capítulo 1, versículo 34 dice que dijo María, ¿cómo será esto? Todos conocemos la anunciación, el momento en el que Dios, a través del ángel Gabriel, anuncia a María algo sorpresivo. María se encontraba en la región de Nazaret
y el ángel Gabriel llega para darle una noticia de gran gozo y de gran alegría, una noticia extraordinaria, favorecedora, espectacular. Y tan es así que el ángel llega tan emocionado delante de la presencia de esta joven mujer que le dice: salve, muy favorecida. Versículo 28 del capítulo 1. Salve, muy favorecida. Casiodoro de Reina, que fue el traductor, y que aquí entre nosotros les voy a decir algo, que creen que Casiodoro de Reina era católico romano. Y es la Biblia que utilizamos los protestantes, y algunos hasta la defienden como inspirada por Dios. Bueno, Casiodoro de Reina consideró que la mejor palabra para traducir la palabra jairó, de la cual tradujo salve, era salve. Pero en realidad la palabra jairó significa gozo y alegría. Entonces lo que el ángel está diciendo a María en esa anunciación dice: ¡hey tú! ¡Alégrate! Porque has hallado gracia muy especial delante de Dios. Póngase por un momento en el lugar de María. Está usted ahí tallando los calcetines, está preparando la comida, está tendiendo la cama, está haciendo su tarea, está haciendo una labor, y de pronto, de la nada, de manera teofánica, maravillosa, sobrenatural, le aparece un ángel de Dios y le dice: ¡hey! ¡Alégrate! Porque has hallado gracia especial delante de Dios. Usted diría igual que María: ¿qué clase de saludo es este? Ni siquiera: hey, buenas tardes, ¿cómo estás? No, así, de gran algarabía, de gran algarabía. ¿Y por qué? Porque verdaderamente la noticia que traía el ángel era razón de gran algarabía, porque las promesas de Dios que durante siglos se habían venido anunciando a través de los profetas, por fin empezarán a cristalizarse. Concebirás en tu vientre y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Versículo 31. Recuerden, lo importante no es que quedara embarazada, porque eso es lo más fácil que para algunas personas se les da, embarazarse. Algunos decían que a la mamá ya la querían poner en un altar en su casa para que su padre no la alcanzara, porque a cada rato estaban embarazadas. La causa de gran gozo no era el embarazo en sí mismo, ni era cumplirle un capricho a una mujer que quería ser madre, sino el hecho que encerraba ese embarazo, esa concepción, que en su vientre ella concebiría de manera milagrosa, a través del poder de Dios, al inmejorable e insuperable Dios hombre. Le empieza a hablar el ángel acerca de esto. Le menciona quién es ese niño y qué hará ese bebé. Versículo 32 y versículo 33. Y podemos irnos imaginando la cara de sorpresa, de asombro, de duda, de miedo, de sobrecogimiento, pero no es para menos, porque nadie en sus más remotos sueños se puede llegar a imaginar merecer tan grande honor, porque en verdad, hermanos, haber sido la Theotokos puede ser como el premio mayor de la lotería, pero en ocasiones también se pudo haber convertido para algunos en una carga difícil de llevar. Aquí voy a hacer un paréntesis muy brevemente. La reacción que tiene cierto evangelicalismo hacia María es negativa. La denuestan, le restan valor, le quitan méritos e inclusive la maldicen. Pero uno, como evangélico, debe guardar cierto decoro y respeto hacia la figura de María por lo que representó, por el papel que jugó, la madre terrenal del Salvador. Dios no la eligió como Morena elige a sus candidatos por ser mujer. No, Dios la eligió porque tenía que poseer ciertas cualidades, ciertas virtudes. Dios no agarró una tómbola, metió el nombre de todas las mujeres, de todo el mundo, de todas las épocas, entre ellos el de ustedes, y Dios removió su mano sagrada y dijo: a ver quién sale. Y la primera que salió, ¡ay, salió Jezabel! ¡Ay, no, esa no me gusta! ¡Ay, salió Lin May! ¡Ay, no, esa tampoco! Pero son mujeres, ¿no? Podrían gestar, podrían ser madres. ¡Ay, salió mi abuelita! No, esta tampoco. ¡Ay, salió María! Esta sí.
Esa no fue la manera en la que Dios eligió a la persona. No conocemos los criterios de Dios. A ciencia cierta, no sabemos cuáles fueron las cualidades, virtudes que Dios pudo haber visto en ella, pero Él las vio en ellas. Algo que nosotros no vimos, algo que nosotros no conocemos y algo que en cierta forma no debiera importarnos. Porque si nos importa para mal, hablaríamos desde la envidia y no desde la fe. Lo cierto es que María debió hallar delante de los ojos de Dios cualidades que muchas de ustedes no tienen. Y eso, nos guste o no, es una realidad. Y eso, hermanos, también les guste o no, la debe colocar en una posición de respeto y consideración de la que no podemos olvidar o desconocer. Cierro mi paréntesis. Antes de que a María le caiga el 20 acerca de lo que el ángel está diciendo, tenía cara de ¿what? ¿Qué? Y pregunta lo que cualquiera hubiera preguntado. Versículo 34. ¿Cómo será esto? Usted no hubiera preguntado si Dios le da una noticia de esta naturaleza. Pues ¿cómo? Pues ¿cuándo? Pues ¿con quién? Pues ¿a qué horas? ¿Saben? Es la misma pregunta que el sacerdote Zacarías. El sacerdote Zacarías le hizo a Gabriel en el altar, en su caso, Lucas 1:18, cuando preguntó acerca de su hijo, del nacimiento de su hijo Juan el Bautista. Pero ¿sabe qué recibió Zacarías como respuesta? Un castigo. Él preguntó también, ¿cómo será esto? Y ahora dice, quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste en mis palabras. Lucas 1:20. Hermanas, prueba número 854. ¿Vis? Que no existe el patriarcado. No existe el patriarcado. Porque a este hombre que hizo una pregunta natural, ¿cómo será esto? ¿No me creíste? Órale, castigo, mudanzas hasta que se cumpla cada una de las palabras. ¿Por qué? Porque no creíste en mis palabras. A diferencia de eso, María pregunta lo mismo. ¿Cómo será esto? ¿Y qué respuesta recibe María? El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Versículo 35. Ven, hermanos, cómo no existe el patriarcado. No se tiren al piso de que hay una horda de hombres buscando matarlas porque son mujeres, porque eso no es cierto. Que se vinculen con gente violenta, esa es otra cosa. Pero no existe esa falacia del patriarcado. Es muy probable, dirán algunos, que la diferencia de la respuesta tenga que ver con el rol de María al rol de Juan, o sea, de Zacarías. El rol de Zacarías pues no iba a ser tan relevante, él no iba a ser el Teotocos, sino María iba a ser el Teotocos. Pero como sea, hermanos, en ese momento lo que yo quiero que nosotros veamos es la actitud de María. Veamos cómo ella reaccionó ante una revelación divina. ¿Cómo será esto? ¿Y por qué pregunta cómo será esto? Porque no sabe cómo será eso. No tiene la más remota idea de cómo se va a llevar a cabo el milagro de la concepción, independientemente de que no haya conocido varón, sino que dentro de ella se geste la naturaleza de un hombre y la naturaleza de un Dios. Y es natural que ella pregunte. Y nos refleja algo importante. Ella no sabe. Y contrario a todas las leyendas, fábulas y cuentos que se han construido alrededor de ella, es que María no sabe cómo se llevará a cabo la encarnación. Muchos, sobre todo en la Grey católico romana, han creado una serie, como decía yo, leyendas, fábulas y cuentos alrededor de ella para justificar diciendo, ella siempre supo que iba a ser la madre del Salvador. Por ello existe lo que se llama como el protoevangelio de Santiago, donde dicen que ella de niñita fue llevada a una especie de monasterio en donde fue resguardada y ser cuidada para el día en el que fuera la madre del Salvador. Hermanos, si eso hubiera sido cierto, cuando el ángel del Señor llega, ella hubiera dicho, pues yo te estoy esperando, lo he sabido siempre, aquí estoy dispuesta. Es más, mira, yo ya son 1:15 y tú más que no te asomas. No, ella pregunta, pues ¿cómo será esto? Porque lo que nos refleja, que era una mujer
que no sabía, que duda acerca de lo que un ángel le está diciendo. Cuando la gente ha hecho eso de María, la ha deshumanizado, colocándola en una posición de estoicismo, de frialdad, de lejanía, carente de emociones y de sentimientos, y así nosotros no podemos identificarnos con un personaje como ella, porque a la luz de la figura de María que nos ha transmitido el romanismo, es una mujer alejada, es una mujer sufriente, y es una mujer que siempre todo lo sabía. Ojo, no estoy hablando de María Félix, estoy hablando de la Virgen María. María debió haber quedado azorada por semejante llamado. Y es natural que dudara, es humana. Y como nosotros, ante una invitación de tal calibre, es preguntar: Dios, ¿cómo? Dios, ¿cuándo? Dios, ¿dónde? Dios, ¿por qué? Es parte de la naturaleza humana saber, conocer, tener respuesta, pero María no las tiene porque María desconoce todas esas cosas. La pregunta de María al ángel desmantela el mito de que ella ya sabía desde el principio, desde que nació, que ese sería su destino, porque de lo contrario hubiera actuado de una manera distinta y no hubiera preguntado. Pero al final de la entrevista de trabajo, porque esta era una entrevista de trabajo, María acepta con una mezcla de incertidumbre la misión. Una mezcla de fe e incertidumbre la misión. He aquí la sierva del Señor, y hágase conmigo conforme a tu palabra. De fe, porque asume la disposición de Dios como sierva, no porque sepa las respuestas. Y de incertidumbre, porque pese a no saber los detalles de lo que le está por venir, de todas maneras lo recibe. ¿Cree que Dios tiene algo importante para su vida? ¿Cree que Dios quiere algo de usted más allá que simplemente escuchar la palabra, sino vivirla? ¿Usted cree que Dios quiere hacer grandes cosas en y a través de su familia, de su matrimonio, de sus dones, de sus talentos? Yo creo que sí. ¿Y ha dudado en algún momento que Dios hará algo en su vida? Yo creo que sí, porque si me dice que no, me miente a sí mismo. Porque todos hemos dudado en algún momento, y es natural y es humano. María lo hizo, con un ángel enfrente que diciéndole: vas a ser la madre del Señor. ¿Y cómo será eso tú? Pues si nosotros que no hemos visto ángeles, si nosotros que no hemos tenido experiencias teofánicas, tendríamos más elementos para dudar. Aquí, hermanos, no debemos andar presumiendo de nuestra duda. No, yo sé que no. Pero también no aceptarla sería ser mentirosos. A Dios, a través de la debilidad de María, nos enseña que no siempre podemos tener una fe clara en todos los aspectos de la vida. Pero a pesar de eso, hermanos, la actitud de ella en medio de la duda es esperar lo mejor de Dios para nosotros. Yo no sé cómo será el 2024. Los vaticinios políticos, sociales, económicos, religiosos, morales son funestos. Pero tenemos, con todo y la duda, atrevernos a vivirlo en la fe, confiando que Él hará lo mejor según su voluntad. La segunda cosa, o la segunda debilidad de María en la que nosotros podemos identificarnos, es la vanidad. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 2, versículo 3, dice: la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Ya saben cuál es el pasaje, ¿eh? Juan 2. Jesús ya nació, y a la luz del Evangelio de según San Juan han transcurrido casi 30 años. Ya no es un bebé, ya no es un adolescente que se le esconde para irse a la casa de su padre. Es un hombre como tal, hecho y derecho, que está al frente de su familia. ¿Y quién es su familia? Su madre y sus hermanos. Él es el mayor, José ha muerto. Y ha llegado el gran momento, otro gran momento. Ya fue la encarnación, ya nació, pero ahora viene, hermanos, el rumbo a la culminación de su redención en la cruz. Y eso tiene un principio. Jesús es mostrado a los de su alrededor como, por Juan, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan capítulo 1, versículo 29. Ya no es el niñito de Belén,
Ahora es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y allí en el río Jordán, Juan lo bautiza, no para perdón de pecados, sino para el cumplimiento de toda la ley delante de los hombres. Y allí se atestigua la confirmación de quién es Jesús, porque desciende sobre él el Espíritu Santo, que en forma de una paloma desciende y se posa sobre Jesús. Y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. Juan capítulo 1, versículo 32. Y contrario a lo que los nestorianos dicen, ellos dicen: María solo parió a un niño, y en algún otro momento de la historia se le subió lo divino y lo espiritual. Los nestorianos dicen: ¿sabe cuándo fue? Cuando Jesús fue bautizado. Ellos dicen: fue ahí cuando realmente el Jesús de la historia se convirtió en el Jesús de la fe. Eso sigue siendo una herejía, porque no es cierto. Porque ahí lo que dice la voz, dice: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia. La venida del Espíritu no era para ungir a Jesús que lo recibiera, sino como una señal para que todos lo vieran y todos se dieran cuenta que Él era el infinito Dios hombre. Entonces, en el capítulo 2, el evangelista comienza diciendo: al tercer día, es decir, lo que yo les acabo de contar sucedió 2 días atrás. Al tercer día, dice, se hicieron unas bodas. Se hicieron unas bodas. Pasamos de un escenario a otro escenario en donde ahora Jesús está en Caná de Galilea, en el marco de una fiesta de amor, donde ha sido invitado él y sus discípulos. Versículo 2 del capítulo 2. ¿Por qué invitarían a Jesús a una boda? ¿Para qué invitarían a Jesús a una boda? En este caso lo invitan por 2 razones. La primera es porque es hijo de María. Es porque es hijo de María. Dice ahí, y es que María, la madre de Jesús, estaba allí. María estaba en esa boda, pero a diferencia de Jesús, ella no estaba como invitada a la boda, sino que por alguna razón que desconocemos, ella fungía en un papel muy especial en esa boda. Pudiera ser que ella tenía algún vínculo con la familia, con la novia o con el novio, y por lo tanto estaba involucrada en la logística y la organización y el desarrollo de todo lo que implicaba la boda. Y como su hijo también andaba por esa región, dijo: bueno, pues no estaría mal invitar a mi hijo junto con sus amigos a una boda. Aquí quiero abrir otro paréntesis. Ya descubrimos que María no nació ni creció sabiendo que sería la madre del Mesías. No, ella no nació así, ella lo fue descubriendo. Y conforme lo ha ido descubriendo, cuando ya se hace madre del Mesías, tampoco sabía todo lo que iba a pasar después de esto, si no vio una película en su cabeza ni en su cerebro, sino que ella, conforme transcurría el tiempo y veía crecer a su hijo y veía detalles sobresalientes, ella realmente fue descubriendo hacia dónde apuntaba la vida de su pequeño, que después sería un hombre y después sería el Salvador. Por eso, cuando sucedían esas cosas extraordinarias o fuera de lo común para ella, nos dice reiteradamente el evangelista: y María guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? Oiga, el que un grupo de pastores de la nada, el día que está pariendo, se llegan y se aparezcan cantando y alabando y glorificando a Dios, diciendo que ese niño es el rey de los judíos. Claro que eso es un hecho fuera de lo común, y ese recuerdo lo atesora ya en su corazón, diciendo: esto tiene que ser algo que va más allá de mis capacidades. Recuerden que la revelación antes, en el pasado, fue paulatina, fue progresiva. Nosotros hoy tenemos la revelación total, tenemos el panorama completo. Para nosotros ya no representa un problema, para ellos sí, porque no entendían. ¿Qué otra cosa guardaba María en su corazón? Bueno, que un grupo de magos del oriente, venidos de quién sabe dónde, hayan decidido seguir una estrella que se posó sobre el lugar donde nació su hijo y le ofrecieran presentes, dones y además adoración. Eso es otro hecho que ella guarda en su corazón.
¿Qué otra cosa guarda en su corazón? Bueno, un montón de cosas. Un día cuando fueron a Jerusalén, porque anualmente iban, se les perdió en una peregrinación. Y lo buscaron, y cuando lo encontraron, lo encuentran ahí rodeado de los maestros de la ley, preguntando y dando respuesta acerca de temas y asuntos relevantes de la fe. Ese es un hecho que ella también guarda en su corazón. Y de ahí podemos ir viendo un montón de cosas, una muestra de todos los retazos de vivencia que María como Madre de Jesús ha ido guardando, y que junto con la asistencia del Espíritu Santo ha ido hilvanando y descubriendo quién es su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Es un ser sobrenatural. Cierro mi paréntesis. María tiene que ver algo con la organización de la boda. Parece estar al tanto de las cosas, que si ya se acabó el pollo, que si ya, porque no va a haber puerco, que si ya se acabó el pollo, que si los arreglos florales, que si el pastel, y de pronto se descubre que se acabó el vino, versículo 3. Es una tragedia que se haya terminado el vino. Para una boda mexicana es doblemente tragedia. Pero aquí fue una tragedia, un hecho importante que se terminara el vino. ¿Sabe por qué es importante ver que se haya terminado el vino? Implicaba, hermanos, una gran vergüenza. ¿Para quién? Para el novio. Porque el hecho de que se terminara el vino representaba que él no había estado a la altura de las expectativas que se esperaban de él. Dentro de la cultura de los judíos, la familia del novio y el novio corrían con todos los gastos de la boda, entre ellos el vino. Y si se termina el vino, significa que no estuvieron económicamente, financieramente a la altura de la expectativa y quedaron mal delante de todos, convirtiendo esto en una afrenta, en una injuria, en una humillación social. El novio, la familia del novio y ahora la novia, que es la esposa. Pero además, hermanos, el hecho de que se termine el vino dentro del es un símbolo importante. Es un mal presagio en el futuro de la pareja, porque en la cultura hebrea el vino era un símbolo rabínico de alegría y de bendición. Y si se termina el vino, es de esperar que el matrimonio en el camino se le acabe la gasolina y no sea tan felices como se esperaba. El punto es que el vino se acabó. Y María parece estar involucrada en la organización y ni tarda ni perezosa busca ayudar en la resolución del problema. Y ella piensa rápidamente en ese momento: oiga, la reputación de mis amigos, la reputación de mis seres queridos está en juego y yo tengo que hacer algo. Y usted tiene que identificarse con eso, porque a todos nos pasa cuando de pronto algo sucede, ya no solo en una fiesta, en una situación inclusive familiar, donde a veces usted no tiene ni siquiera vela en el entierro, pero siente que usted tiene que hacer algo. Un primo que está, quién sabe dónde, yo tengo que hacer algo. Un pariente que ni le habla, usted siente que debe hacer algo. Cuanto más si es su hijo, yo tengo que hacer algo. Y entonces le echamos mano de, pues soy cristiano, ¿verdad? Voy a orar. Pues María, antes de pensar en eso, dice, bueno, pues ser la Teotocos debe tener algún privilegio, ¿no? No cualquiera. ¿Qué nos hablaría de eso? Pues es una mujer con vanidad. Por un momento en su cabeza dijo, bueno, ser la madre del Hijo de Dios debe tener algún tipo de beneficio, si no, ¿para qué? Si los hijos de los jefes delegacionales, bueno, los hijos de los conserjes de las escuelas pasan como si tuvieran fuero y uno no puede ni siquiera pasar un lápiz al niño que se acaba de meter. Ahora imagínese usted ser la madre del Hijo de Dios. Debe tener algún tipo de ventaja. Y como ella ha guardado cosas en su corazón y ha visto que este niño o esta persona hace cosas extraordinarias, pues qué mejor que irle a pedir que nos ayude, que salve el momento, que nos saque del atolladero. En medio de la multitud, en medio de los invitados, María empieza a buscar a Jesús y lo encuentra ahí en medio de todos ellos, y sin mediar otra palabra le dicen, no tienen vino, versículo 4. Juan, el autor del Evangelio, de primera fila, está allí y debió haber escuchado claramente la petición u orden de María a Jesús, que le dice, no hay vino. En otras palabras, está diciendo, haz algo.
Ni siquiera, oye, querido hijo, mira, tú que eres todo corazón y todo amor. ¿Cómo una madre mexicana haría para chantajear a su hijo? Tú sabes que yo te lavo tus calzones. Tú sabes que yo te tiendo tu cama, te tengo tu comidita rica. Tú sabes que yo siempre pido a Dios por ti en tu entrada, en tu salida, en tu acostar, tu despertar y todo esto. Haznos el favorcito. Un Torres 98. Un Cabernet Sauvignon, no sé, un Rioja, un Blanquito, un Oppenheimer, algo. No, María llega y dice, no tienen vino. En otras palabras, haz algo, hijo, haz algo. María esperaba que Jesús hiciera algo por el solo hecho de ser ella. Pues es la mamá. Ella no mandó un emisario diciendo, oiga, dígale a mi hijo, ¿no? Que fuera ella. Por lo tanto, su intromisión es temeraria. ¿Quién se cree ella para definir la agenda de Dios? Jesús ya no es aquel jovencito de 12 años que se les perdió en el templo y que lo hicieron venir y que dice el evangelista que debía sujetarse a ellos. Ya no es. Era un hombre que había sido mostrado al mundo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí el romanismo quiere utilizar esto para justificar un papel intercesor de María ante Jesús, diciendo que es una especie de antesala para recibir favores. Ustedes han escuchado esa ilustración de que, oiga, doctor, ¿quién sana? ¿El doctor o la mamá del doctor? ¿Sí han escuchado esa historia? Y que muchos dicen, es que es la importancia de la madre. La madre, si la mamá del doctor intercede, el doctor atiende aunque sean las 2 de la mañana. Yo diría, pues que el mal día es en quedar a su madre. Ponen a trabajar a su madre. El doctor no tendría que tener a su mamá de recepcionista, ni de chacha, ni de criada, ni de secretaria, ni de nada. Hablan más mal de ellos que de otra cosa. No, hermanos. Más bien lo que nos hace quedar en claro es que en realidad nos revela algo más de la naturaleza humana y carnal de María. Y por la necesidad de lo que ella dijo en el Magnificat, de un Salvador. ¿Por qué? Porque muestra ambición. Desea que su hija desea que su hijo haga algo que ella le pide. Aunque el motivo sea bueno, pero es ella la que quiere definir el tiempo. Es ella la que quiere definir las normas. Es ella la que quiere definir las formas, aprovechándose del rol afectivo que tiene ante Jesús y lo utiliza para un beneficio personal. Entre las madres hay una idea muy difundida en sus corazones, y es que una madre por sus hijos es capaz de hacer cualquier cosa. Oiga, hermanas, ese es un cheque en blanco que luego para pagarlo no les va a alcanzar. No les va a alcanzar. Al final lo que María quería era sentirse como un pavo real diciendo, es mi hijo, como doña Ana Borita, es el hijazo de mi vida. Él lo hizo, y lo hizo porque yo soy su madre. Pero Jesús, que es omnisciente porque es Dios, conoce las intenciones del corazón de su madre y descubre la vanidad y la ambición de ella y la detiene en seco diciéndole, ¿qué tienes conmigo, mujer? Versículo 4. En otras palabras, oye, este asunto no tiene que ver ni contigo ni conmigo. Nosotros no debemos estar involucrados. Aquí no debemos ver a un Jesús humillando a su madre, no, ni exhibiéndola. Simplemente haciendo un llamado adulto a su mamá diciendo, reconsidera. Yo no vine a hacer aquí lo que tú quieres que yo haga. O sea, eres mi madre, en la carne. Fue un Jesús un papel importante. Pero incluso hacer las cosas del mundo y de la vida no dependen a veces ni siquiera de mí, sino del Padre que está en los cielos. Por eso dice, aún no ha venido mi hora, versículo 4. El hecho de que Jesús no se refiere a María como madre, sino como mujer, no es que se esté deslindando de ella, no, sino más bien le está haciendo ver que no debe ignorar que Él
es el Hijo de Dios, antes que el Hijo de María. Y que de ellos no pueden disponer de Él, ni de su poder, para asuntos egoístas. Casi al principio les dije, ¿por qué invitaríamos a Jesús a una boda? Y les dije que había dos respuestas. La primera de ellas, pues porque estaba María y lo invitó. Pero la segunda razón, y es la más importante, es porque Dios quería que estuviera allí. Es porque Dios quería que estuviera ahí. Dios quiso que estuviera ahí para algo más que simplemente amenizar una fiesta. Para simplemente más saber que se había terminado el vino. Para más allá de simplemente resolver el problema. Y lo hace, hermanos, de una manera milagrosa. Porque dice que lo llevaron delante de algunas tinajas llenas de agua hasta el tope y transformó esos litros de agua en vino, y los allí presentes, testigos del milagro, dice que creyeron en él. Versículo 11 dice, este principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué significan estas palabras? Que ese es el primer milagro, la primera acción sobrenatural que Jesús obra en esta tierra con sus propias manos. Por eso dice, es el principio de señales que hizo Jesús en Caná de Galilea. Inaugura la era de los milagros. ¿Para qué? Para manifestar su gloria. Jesús fue dando a lo largo de la historia evidencia tras evidencia tras evidencia de quién era Él. Y solo los ciegos, los necios y los tontos no quieren saber quién es Jesús. Y al final dice, y sus discípulos creyeron en Él. Pues no ya andaban con Él, pues reafirmaron más su fe, porque vieron una obra hecha por sus manos. Y habrá alguno que diga, pero al final de cuentas, ¿no hizo lo que le dijo a María? Sí y no. No lo hizo porque María se lo dijo. Él había ido a la boda no porque María lo había invitado, sino porque Dios quería que ahí fuera el comienzo, el banderazo del cielo, para que entonces empezara lo que dice ahí, el principio de señales. Dios escogió esa boda para que fuera ahí la meta, el punto de partida, para que iniciaran las señales hechos por sus manos. Él sabe, hermanos, mejor que nadie, cómo y de qué manera hacer las cosas. Señor, es que yo quiero que tú me ayudes en esta situación. Te juro que me voy de rodillas al templo. Te juro que ahora sí voy a diezmar. Te juro, pero tú haz las cosas como yo quiero, cuando yo quiero y de la manera en que yo quiero. Y yo dice, ajá, ¿cómo no? Si María, haciendo la Teotocos, le puso un alto, le dijo, ¿qué tienes que ver conmigo, mija? ¿Ustedes creen que a nosotros nos va a hacer algún tipo de casita en ese sentido? Dios conoce de la mejor manera cómo resolver las cosas. María, a fuerza de esto, tuvo que entender que no podía valerse de su posición para obligar a su hijo. Tuvo que bajar la guardia y solo atinó a decirle a los sirvientes, haced todo lo que él les dijere. Versículo 5. ¿Saben ustedes que es el único mandamiento que María ha dado? Y del que no le hacen caso sus seguidores. Si realmente quieren mucho a María, díganle, hagan lo que dice María, que hagamos todo lo que Él nos dijera. Y si Jesús dice que creamos en Él para bien, pues deberíamos hacerlo. Pero esta debilidad de María nos muestra que a veces la ambición, a veces la vanidad y a veces la arrogancia es tan discreta en nosotros que la podemos disfrazar de una buena petición, pero Dios nos ubica diciendo, yo sé cómo, yo sé cuándo, yo sé dónde, yo sé con quién. Tú tranquilo y yo preocupado. Así dice Dios. Y por último, la tercera reacción en la que nosotros podemos identificarnos como María y que nos la muestra como un ser humano es el dolor. El dolor. Juan 19:26 dice, cuando vio Jesús a su madre. Bueno, Jesús ya nació. Ya pasó el tiempo establecido por la ley y dicen que José y María presentaron en el templo al niño al Señor. Lucas 2:22. Un hombre justo y piadoso llamado Simeón recibió de Dios a través del Espíritu Santo la intención de presentarse también en el templo con un motivo importante. No sabía cuál. Y cuando llega al templo se encuentra con los padres de Jesús, quienes llevan cargando al niño.
Y en ese momento el Espíritu abre el entendimiento de ese hombre y se da cuenta que el niño en el que llevan entre los brazos José y María es el Hijo de Dios. Lo toma entre sus brazos y lo bendice. Y también bendice a José y a María. Pero a esta última, Simeón le hace una gran revelación del niño. Le dice: he aquí, este está puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y señal que será contradicha. Lucas 2:34. Y eso que va a hacer Jesús va a repercutir en ella, versículo 35. Y una espada traspasará tu misma alma. Oiga, a mí cuando me entrevistaron para el trabajo no me dijeron que iban a hacer así las cosas, porque a mí me dijo el ángel que eran nuevas de gran gozo. Y ahora viene este viejito y viene y me dice lo que va a hacer mi hijo, y que eso es como una espada que va a atravesar mi alma. La llegada de un nuevo ser a una familia, hermanos, generalmente genera alegría y expectativas. Como diría su expresidente, haya sido como haya sido, siempre la llegada de un nuevo miembro genera alegría y expectativas. Y siempre esperamos que sea para lo mejor. Cuando visitamos a los nuevos padres o a la nueva madre, decimos que el Señor te bendiga, que Dios te haga un angelito, y deseamos realmente que les vaya bien. Pero yo estoy seguro que a casi nadie, si no es que a nadie, le gustaría saber que de pronto venga alguien y le diga: tu hijo va a hacer grandes cosas en su vida, terribles, y te van a doler hasta el alma, ¿no? Y nos hacían de ganas, ¿dónde lo regresa uno? Muchas veces no queremos saber eso. ¿Usted ha visto indigente en la calle? Creo que sí. Indigente, gente que dice: ¿cómo es que llegó hombres y mujeres en un estado lamentable? ¿Cómo es que llegó a estar así con esa pierna, con ese brazo, con esa llaga, con ese estado de mugre, con esa peste? Yo no sé si usted se ha preguntado alguna vez que esa persona fue un niño, que fue un bebé, que fue un pequeño que alguien cargó, que alguien besó, que alguien bendijo, que alguien le deseó lo mejor, y dices: ¿cómo es que se llegó a convertir en eso? ¿Dónde están sus padres, sus hermanos, su familia? O sea, nadie quiere saber eso. Yo creo que si la madre de esos niños o esas niñas supieran en lo que se convertirían en sus hijos, sentirían igual que María, una espada que traspasa su misma alma. Su misma alma. El caso de Jesús es distinto. El dolor que causaría Jesús no era para dolor y perdición, sino para vida eterna. Y se cumplió. Jesús desarrolló un ministerio evangelístico exitoso durante 3 años y medio, y que debían culminar en el clímax de su misión, porque Jesús no vino a predicar, sino vino a entregar su vida por el rescate de muchos. Y voluntariamente se entregó a morir en la cruz del Calvario como el sacrificio ideal para el perdón de los pecados. Ahora eso nosotros lo sabemos, porque decíamos, tenemos la revelación. Pero en este momento todos los que están involucrados en estos eventos no tienen la más remota idea de lo que está pasando. Porque cuando Jesús sale del Getsemaní y es capturado por los guardias romanos, en una especie de flashback ahí de imágenes y sonidos, se dan eventos uno tras otro que no da tiempo de asimilarlos del bien. Nadie tiene claro qué es lo que está pasando, nadie sabe qué está sucediendo, nadie se puede acordar de lo que Jesús había dicho. En ese momento simplemente cada quien busca cómo ponerse a salvo. Unos corren para allá, otros corren para allá, otros van para allá, y mientras el Señor Jesús es llevado, es enjuiciado y es sentenciado, y es clavado en una cruz como uno de los peores criminales en el Gólgota. Allí está Jesús en la cruz. ¿Quién hubiera imaginado que 33 años después, ese bebé que aquellos magos adoraron, ese bebé que los pastores adoraron, ese niño que Simeón cargó, ese pequeño que Ana bendijo, ahora está ahí ensangretado como un criminal ante la sociedad y delante de Dios hecho una maldición?
En ese momento, hermanos, al pie de la cruz está María, acompañada por otras mujeres que en solidaridad le muestran su apoyo. Está Juan el apóstol y están despidiendo con un dolor que desgarra el alma la vida de su hijo. Las palabras de Simeón se están cumpliendo. Su alma se siente quebrantada, partida, atravesada de impotencia, de no saber, de no entender y de no poder hacer algo para impedir semejante atrocidad. Dudas, confusiones, dolor, una torrente de emociones se desborda sobre la mente y el corazón de María. En ese momento María no tiene cabeza para nada, haciendo teología y decir, ay sí, es que fíjense que entonces Dios me dijo en el ángel, entonces yo soy la Teotocos, entonces yo vi, y no, en ese momento no hay momento para eso. Lo que le está pasando a ella no tiene cabeza para entenderlo, no tiene cabeza para decir en este momento, es que desde el principio de los tiempos Dios dijo que enviaría un Salvador y que el derramamiento de sangre era imprescindible para el perdón de los pecados y que así se cumpliría toda justicia delante del Padre y que entonces todos nos salvaríamos delante de Él, ¿no? ¿Se pueden imaginar a una madre pensando eso cuando su hijo se está muriendo? Pues no, María no está pensando eso, no solo porque no lo sabe, sino porque en ese momento el dolor es tan grande que le hace olvidar cualquier cosa que hubiera visto, inclusive aquellas cosas que guardaba en su corazón. Inclusive esas cosas que guardaba en su corazón. Se le olvidó que transformó el agua en vino. Se le olvidó la estrella de Belén. Se le olvidaron los pastores, el coro de ángeles. Y la infinidad de cosas que pudo haber presenciado y que no las conocemos acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque su corazón está partido en 1000 pedazos y está ahí llorando sin consuelo. En medio de todo, Jesús la identifica en la multitud y la encomienda a Juan diciéndole, mujer, he ahí a tu hijo, versículo 27. Y a Juan le dice lo propio, he ahí a tu madre. Y dice el texto que a partir de ese momento Juan recibió a María como su mamá. ¿Por qué Jesús no encomendó su madre a sus hermanos, si es que los tiene? ¿Por qué? Porque sus hermanos eran incrédulos, porque sus hermanos no eran creyentes, porque sus hermanos inclusive se burlaban de Jesús y no serían los más idóneos para proveerle la acción pastoral que María necesitaba en ese momento. Y Jesús pensó, y pensó bien, que quien mejor la podría ayudar sería un miembro de la fe para ayudarla. Hermanos, he aquí el valor de la iglesia en la consolación del dolor entre nosotros, que a veces lo omitimos o a veces lo pasamos por alto, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Yo voy a orar por el hermano, que ojalá le vaya bien, pero realmente tendríamos la acción de recibir en nuestro hogar o en nuestro tiempo o en nuestra agenda a alguien que está atravesando por un momento de dolor y proveerle de la pastoral necesaria para salir adelante. El caso es que María se duele hasta lo más profundo de su ser, como el ser humano que es. Claro, tenía cualidades y virtudes que la hicieron ser la elegida, pero al final de todo sigue siendo alguien como uno, con la debilidad y la vulnerabilidad, con la susceptibilidad de quebrarse ante el dolor de la pérdida, aún cuando sepamos que Dios tiene el control de todas las cosas. Ella tal vez sí debió haber llorado, y llorado amargamente, porque todavía no entendía la trascendencia de la muerte de su hijo. En su oración magnífica o Magnificat de María, María se asume como quien necesita un Salvador, y ese es Jesús. En estos días en el que el ambiente se llena de una falsa imagen de ella, es menester que ustedes conozcan la verdad y la compartan. Pero también es tiempo que en el Adviento reconozcamos el papel relevante de ella, que no es ni intercesora, ni corredentora, ni cosalvadora, sino un ser humano como nosotros que fue escogido por Dios para una misión.
Y que pese a esas debilidades que ella mostró, que fue duda, que fue ambición, o que fue inclusive el dolor, su fe siempre estuvo marcada por la confianza en quien sería su Hijo y al mismo tiempo su Salvador, Jesús nuestro Señor. Por eso nosotros debemos ver a cada personaje de la Escritura como una inspiración, un modelo para saber que Dios puede hacer grandes cosas en y a través de nuestras vidas. El tiempo de la Natividad es un tiempo extraordinario porque se presta para revisar a estos personajes que, si bien han sido manoseados por muchos, no han sido entendidos por otros. Nosotros, hermanos, debemos acrecentar nuestra fe cada día, porque a diferencia de María y de muchos otros, nosotros hoy tenemos la revelación clara y precisa y podemos entender todas y cada una de las cosas que suceden. Y eso, hermanos, es mejor que nada. Vamos a orar para terminar. Señor Dios, en esta hora de la tarde te queremos agradecer infinitamente que nos hayas dado el don, el privilegio inmerecido, Padre, de acercarnos a tu presencia a través de tu palabra. Y rogarte que el poderoso Espíritu tuyo, Señor, que es real, auténtico, vivo, que eres tú mismo, Señor, moviéndote entre los tuyos, sea el que hable a nuestras mentes y en nuestros corazones. Que sea el que nos revele las verdades, que las asiente en nuestras voluntades, que nos ayude a vivirlas de manera clara y cotidiana. Gracias, Señor, por la obra que tú haces en todos y cada uno de ellos. Te bendecimos, Señor, que sé que tú cumplirás tu plan y tu propósito en nuestras vidas. Te amamos, te honramos, te respetamos, te glorificamos y nuevamente gracias por Jesús. Gracias, Señor Jesús, porque estás hoy en medio de nosotros. En tu nombre, amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Vamos a ver un video, hermanos, que marca nuestra predicación. Se llama Enciende una luz.